Nos estamos acercando ya al inicio del Adviento, que es el tiempo fuerte para la preparación de la Navidad. Y en esos últimos domingos vamos a encontrar ejemplos por demás interesantes y descubrir una vez más la capacidad que tiene Jesús para enseñar profundamente de las cosas más simples. Se vale de cosas tan simples para enseñarnos cosas grandiosas. En el Evangelio de hoy podemos decir que ninguno de los protagonistas es ejemplar, ni siquiera el esposo, porque el esposo tarda en llegar. O sea, no es puntual el esposo, tarda en llegar. Ni siquiera son ejemplares las 5 vírgenes prudentes, previsoras, porque son previsoras, son prudentes, pero son duras. Y el Evangelio de hoy nos habla de un encuentro, y esto no hay que perderlo de vista, ¿no? No hay que perder de vista que la esencia del Evangelio de hoy es encontrarnos con el esposo. ¿Y cómo nos enseña Jesús esto? A través del ejemplo de la parábola de 10 mujeres. En algunas partes se traduce como jóvenes. Creo, para mí, no es muy oportuno traducirlo por jóvenes, porque quizá en otros tiempos era casi sinónimo decir jóvenes y decir vírgenes. En los tiempos que corren me parece que no es muy seguro que cuando una mujer es joven sea virgen. Nada nos lo asegura. Por eso el Evangelio nos muestra a Jesús hablando de 10 vírgenes. Y aquí está la capacidad genial de Jesús, porque si él hubiera querido hacerlo todo más fácil, o desde el primer momento encontrar una diferencia, en lugar de poner 10 mujeres vírgenes, podría haber colocado 10 mujeres, 5 vírgenes y 5 prostitutas. Allí tranquilamente hubiéramos entendido la diferencia, pero no. Jesús nos dice, las 10 eran vírgenes. Entonces, la diferencia entre esas mujeres, entre esas 10 mujeres, no es la virginidad, sino la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es tener la capacidad de guardar en un pequeño frasco un poco más de aceite para la lámpara, porque no sabemos, como dice Jesús, a qué hora llega el esposo, porque como decíamos al inicio, el esposo tarda. Y a nosotros, creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta esperar. Queremos las cosas rápidamente. Nos cuesta mucho en la vida esperar las cosas que nosotros creemos que son buenas. Y cuando tenemos que esperar, muchas veces nos desesperamos, nos molestamos, nos indignamos, nos desilusionamos. Por eso Jesús dice, aprendan de estas 5 vírgenes prudentes que no sabían a qué hora llegaba, pero fueron astutas. Aquí quiero aclarar una vez más que la astucia no es negativa, porque todavía en nuestros tiempos muchos cristianos tienen miedo de decir que debemos ser astutos. ¿Por qué? Porque le ponemos una connotación negativa y no. Porque si nosotros leemos atentamente el Evangelio, en algunos momentos del mismo, Jesús nos invita a ser astutos. Es decir, no hay que ser ingenuos, hay que ser inteligentes, hay que estar preparados para lo que la vida nos presente. Por eso el frasco de aceite en nuestra vida puede ser encontrar lo que hay en nuestro corazón, saber quiénes somos, la oración, practicar la paciencia. Son tantas cosas, pero especialmente aquellas pequeñas cosas de la vida, porque a veces nosotros queremos cosas grandes, importantísimas, y nos olvidamos de estas pequeñas cosas. Una buena palabra, una buena sonrisa, un buen saludo, un buen gesto. Y esto va haciendo que nosotros, aunque el esposo tarde en llegar, estemos preparados para recibirlos. Porque sería muy triste que después de tanto esfuerzo de cumplir los mandamientos, de rezar rosarios, de rezar coronillas, de ir a misa, de confesarnos, de tantas cosas buenas que hacemos, al final nosotros lleguemos tarde
por no haber podido reservar algo más en nuestra vida de las cosas pequeñas, ese pequeño aceite. Y al llegar tarde, queramos entrar al cielo y Jesús nos diga, no te conozco. Por eso quería aclarar esto, de que la diferencia en nuestra vida no la hace el creer o no creer, el practicar o no practicar. La diferencia es estar preparados para los momentos más difíciles, que es la espera del Señor, que es cuando muchas veces decimos que Dios tarda en darnos lo que le pedimos, porque Dios no nos da lo que le pedimos. Dios nos da lo que necesitamos siempre y cuando nosotros estemos preparados para salir a su encuentro. Ojalá y que todos aprendamos a descubrir en las cosas pequeñas lo grandioso de saber esperar, de guardar un poco de aceite para no desesperar en los momentos en que tengamos que aguardar la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Tengamos siempre encendida nuestra lámpara, pero nunca olvidemos también que astutamente, inteligentemente, prudentemente, debemos tener un poco más de aceite como reserva para la espera. Que así sea. Paz y bien.